Putin está tomando de su propia medicina, y si no, miren lo que se acaba de confirmar este martes. Una cadena de ataques coordinados ha golpeado en profundidad la logística militar rusa, no solo en territorios ocupados, sino incluso dentro de la propia Rusia. Y según Kiev, esto no es solo un episodio aislado, es parte de una campaña sostenida para desgastar la capacidad operativa del ejército ruso. Según el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, las últimas 24 horas han estado marcadas por una serie de ataques dirigidos contra infraestructura militar clave rusa. El objetivo no es simbólico, es estructural. Depósitos de munición, centros logísticos, puestos de mando y almacenamiento de combustible han sido alcanzados en varias zonas estratégicas. Desde los territorios ocupados de Donetsk, Lugansk, Kherson y Zaporizhia, hasta regiones dentro de la propia Federación Rusa, como Rostov y Briansk. Y aquí empieza lo relevante. No hablamos de un solo frente, sino de múltiples puntos simultáneos de presión. En la parte ocupada desde el este de Ucrania, los ataques se han centrado en depósitos de municiones cerca de Marianivka y Lizne, en Donetsk, y en la zona de Aidar, en Lugansk. Estos lugares no son aleatorios, son nodos logísticos que alimentan directamente las operaciones militares rusas en el frente oriental. Y cuando ese tipo de infraestructura es atacada, el impacto no se mide solo en explosiones inmediatas, sino en algo mucho más importante: la continuidad del suministro militar. Pero lo más relevante viene ahora, porque no se trata solo del este. En el sur, en la región de Zaporizhia, se han reportado un ataque contra un puesto de mando ruso cerca de Novopalivka. Un puesto de mando no es un almacén, es el cerebro operativo de unidades militares. Y al mismo tiempo en Kherson, también ocupado parcialmente, se ha informado del impacto contra depósitos logísticos. Esto dibuja un patrón claro: no solo se golpea la munición, sino también la coordinación. Y en guerra moderna eso es crítico. Pero el punto que eleva esta escalada es otro. Según el mismo Estado Mayor ucraniano, también se han atacado instalaciones dentro del territorio ruso en regiones como Rostov y Briansk. En Rostov, depósitos logísticos cerca de Persianovsky habrían sido alcanzados, y en Briansk, instalaciones de almacenamiento de armas y equipo militar cerca de Klimovo. Esto es clave, porque ya no hablamos solo de frentes de combate, sino de profundidad estratégica dentro de Rusia, y eso cambia completamente el nivel del conflicto percibido por Moscú. Ucrania embarca estas operaciones dentro de una logística clara: reducir el potencial militar y económico de las fuerzas rusas, y aquí es donde el patrón se vuelve evidente. En días previos también se reportaron ataques contra infraestructuras del sector energético ruso, especialmente refinerías. No es un movimiento aislado, es una estrategia de presión continua sobre tres pilares: logística, combustible y mando operativo. En términos militares, eso significa atacar la capacidad de sostener una guerra prolongada. Pero lo más importante no es solo lo que ha sido atacado, sino la frecuencia con la que está ocurriendo. Lo que se está viendo es un cambio en la naturaleza del conflicto. Ya no es únicamente una guerra de líneas frontales estáticas, sino una guerra de profundidad operativa, donde cada depósito destruido afecta directamente a kilómetros de frente, donde cada puesto de mando golpeado altera la coordinación de unidades, donde cada ataque a la logística genera retrasos en cadena. Y esto obliga a Rusia a redistribuir recursos defensivos cada vez más lejos del frente activo. Pero eso también abre otra consecuencia: la presión interna sobre su propio territorio. Según las declaraciones ucranianas, las bajas y el alcance total de los daños aún están siendo evaluados, pero el patrón es claro: una campaña sostenida, distribuida y cada vez más profunda. Y ahora la pregunta no es solo qué ha sido atacado, sino cuánto puede resistir la estructura logística rusa bajo este nivel de presión continuada. Porque si estos ataques se mantienen en el tiempo, el conflicto podría entrar en una fase completamente distinta. Y la incógnita ya está sobre la mesa. ¿Estamos viendo una degradación progresiva del sistema militar ruso o solo el inicio de una escalada aún mayor? Voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes, apoyen al canal y nos vemos en el próximo vídeo.